Muchas. Bueno, si les parece, vamos dando la bienvenida a los presentes a esta tercera reunión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición. Mi nombre es Silvina Tassat, para quienes no me conocen. Soy miembro de la comisión directiva de la comisión, perdón, científica de la SAN y les doy la bienvenida a esta charla tan interesante que siempre que pensamos en reuniones científicas, pensamos en temas de innovación, de interés, de preocupación a veces por parte de todos, y por eso hoy decidimos invitar al doctor Damián Markov a dar esta charla sobre salud ambiental. Les voy a presentar al doctor Damián, que es médico pediatra, especializado en medicina climática y salud ambiental. Es fundador y director para Latinoamérica de Es Viva, un hub colaborativo que promueve la salud humana en un clima cambiante y facilita la llegada de tecnologías climáticas con impacto sanitario a la región. Coordina el área de clima y salud en la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras. Es docente asociado en el programa de clima y salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y comunica en redes sociales a través de su perfil El Médico del Clima. Para mí es un placer muy especial presentar a Damián y le doy la bienvenida a la SAN. Lo vamos a escuchar. Este tema tiene mucha importancia porque es salud ambiental, impacto sobre la nutrición, sobre el planeta. Creo que es un tema que nos interesa a todos. Así que, Damián, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Espectacular la presentación y un placer para mí estar compartiendo este rato con una organización tan grande como es la Sociedad Argentina de Nutrición. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien y ya arrancamos porque la verdad que es un público exigente el que tengo hoy y me esmeré en hacer un trabajo de rigor científico, una presentación con rigor científica tratando de abarcar todos los temas. ¿Se ve bien ahí? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, sí, Dami, se ve perfecto. Perfecto. Bien, entonces la idea es hablar de salud ambiental, cambio climático y sistemas alimentarios. Primero les comparto que no tengo ningún conflicto de interés y que esta presentación expresa mis opiniones y las expresiones que uso yo no necesariamente coinciden con la postura de la Sociedad Argentina de Nutrición. Les muestro un poquito para dónde vamos a ir hoy, cuáles son los temas que vamos a abordar y por los que vamos a pasar. La idea es hacer una introducción, primero de qué se trata la salud ambiental, qué es la medicina climática. Probablemente hay muchos acá que escuchen este término por primera vez. Después, cuál es la relación entre la alimentación y cómo se conecta con nuestra salud y con el ambiente. Después vamos a pasar a cómo impacta, cuáles son los impactos en realidad del sistema alimentario actual en el ambiente y en el clima, para después ver cómo el cambio climático impacta en la producción y en la alimentación actual. Eh, la cuarta sección, la idea es ver cómo todo eso que vamos a hablar, de cómo impacta primero los sistemas alimentarios, el ambiente, cómo el ambiente impacta a los sistemas alimentarios, bueno, cómo nos impacta a nosotros en nuestra salud, y yo creo que es algo que es donde más nos interesa a todos como profesionales de la salud. Y al final vamos a ir un poco de recorrido por las nuevas tecnologías y cuáles alternativas tenemos para tener sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. Entonces arrancamos. Vamos con la primera etapa, la primera parte, y me gusta arrancar con esta imagen, que no sé si la conocen, se llama Earthrise o la salida de la Tierra. Esta imagen la tomó un astronauta en la misión Apolo 8, mientras orbitaba en la Luna en Navidad de 1968. Y abajo se ve la superficie de la Luna y al fondo se ve cómo amanece la Tierra. Por eso se llamó Earthrise. Y me parece importante traer esta imagen para darle contexto a lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Bueno, porque tiene en común todo lo que hablamos hoy pasa acá adentro, ¿no? Todo lo que vamos a hablar y todo lo que tratamos de hacer nosotros de nuestras sociedades o de nuestro trabajo
pasa en este lugar, ¿no? ¿Qué tiene en común? El aire que respiramos, los alimentos que comemos, la forma en la que producimos energía, todo forma parte de este gran ecosistema interconectado e interdependiente que sucede en este planeta y que determina de una u otra forma nuestra salud. Entonces, ¿qué es la salud ambiental? Para arrancar, les cuento que se encarga de estudiar cómo el medio ambiente afecta directa o indirectamente a nuestra salud. Dentro de este paraguas, que es este término, están incluidos los factores físicos, por ejemplo, la contaminación del aire, del agua, la contaminación sonora, los factores químicos, como son las sustancias químicas, metales pesados, disruptores endocrinos, microplásticos, que vamos a hablar bastante hoy también, los factores biológicos, como las enfermedades transmitidas por vectores, las plagas, las bacterias productoras de toxinas, por ejemplo, y los factores sociales también, ¿no? Como las condiciones de nuestra vivienda, nuestras condiciones socioeconómicas y el acceso a servicios básicos impactan también, influyen en nuestra salud. Entonces, la salud ambiental está muy relacionada con lo que se llaman límites planetarios. Un grupo de científicos en la Universidad de Estocolmo, hace ya más de 15 años, 2009, pensó en los límites planetarios dentro de los cuales la humanidad puede como desarrollarse y prosperar por generaciones. En el primer análisis, se ve ahí a la izquierda, 2009, se analizaron 7 de esos 9 límites, que son las entidades nobles, acá incluye químicos y plásticos, por ejemplo, la expansión del ozono estratosférico, que es considerado como un supercontaminante de la atmósfera y del aire, la carga de aerosoles en la atmósfera, la acidificación de los océanos, los flujos bioquímicos, el uso de agua dulce, los cambios de uso de la tierra, de estos dos últimos puntos, el agua dulce y los cambios de uso de la tierra, vamos a hablar bastante también en un rato, la integridad de la biosfera y el cambio climático. Entonces, en 2009 ya superábamos 3 de estos 7 límites que se estudiaron. Y para 2023, vean a la derecha, se superaban 6 de los 9 límites planetarios. Y son un marco conceptual que evalúa el estado de procesos que son fundamentales para la estabilidad de la Tierra como un todo. Y sugiere una serie de umbrales para estos procesos que, en caso de ser superados, pueden poner en peligro la habitabilidad de la Tierra. Y por otro lado tenemos un concepto que es el de la medicina climática, que es algo probablemente nuevo para muchos de escuchar. Lo estamos empezando a traer con muchos profesionales que se dedican a esto, la intersección entre el cambio climático y la salud, a la región de Latinoamérica. Obviamente en el norte global o en países desarrollados ya está más instalado el término y la especialidad, pero es una especialidad multidisciplinaria, un campo totalmente transdisciplinario que abarca muchas profesiones dentro de la salud, que estudia la relación entre el cambio climático y sus impactos en la salud humana y en los sistemas de salud, además de cómo los sistemas de salud también impactan en el ambiente y cómo podemos promover estrategias de adaptación y de prevención. Este gráfico lo creó la Organización Mundial de la Salud y resume bastante bien este concepto de medicina climática y esta interconexión entre clima y salud. Ustedes me dicen si estoy yendo muy rápido, por favor. No quiero andar mucho en cada cosa de este gráfico por cuestiones de tiempo, pero me parece importante destacar algunas cositas, ¿sí? Existe por un lado riesgos relacionados al clima, que se ven en la mitad como health risks. Estos incluyen, por ejemplo, eventos climáticos extremos que van a ser cada vez más intensos, más frecuentes y más duraderos, el calor extremo, la distribución de mosquitos y la reducción en la producción de alimento, por ejemplo, que son asociados, si nos vamos a la izquierda, con factores de vulnerabilidad. Se dice que el cambio climático impacta y va a impactar a todos y todas, pero hay poblaciones que son más vulnerables que otras. Por eso se proponen estos factores de vulnerabilidad, como son la demografía. No es lo mismo ser un niño, una niña, un anciano, una mujer, una persona enferma o discapacitada. Los factores socioeconómicos, sociopolíticos, no es lo mismo ser pobre que ser rico, trabajar al aire libre que trabajar en una oficina con aire acondicionado, estar en un país en crisis o en guerra, un país estable económicamente o políticamente.
Y los factores geográficos, por otro lado, también, ¿no? No es lo mismo vivir en una zona de sequías, en una zona de ciclones, en una zona de incendios forestales, ¿no? Y nos vamos para el otro lado y también tenemos exposiciones puntuales que se asocian tanto a los riesgos relacionados al clima como a los factores de vulnerabilidad. Estas exposiciones puntuales pueden ser de infraestructura puntual, como la energética, la infraestructura de salud, de saneamiento, de los sistemas de alimentación, de comunidades puntuales. Por ejemplo, un caso paradigmático, ¿se acuerdan del huracán Katrina en Estados Unidos? Impactó particularmente a comunidades afroamericanas en Nueva Orleans, no a toda a toda la población del estado. Eso también es una exposición puntual de personas y comunidades. Trabajadores puntuales, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? No es lo mismo ser un trabajador rural, un trabajador de delivery, trabajar en la construcción cuando hay una ola de calor, y etcétera. Y todas estas relaciones tienen resultados o consecuencias sanitarias diversas, ¿no? Por un lado están las muertes y lesiones por eventos climáticos extremos, la aparición y exacerbación de enfermedades respiratorias, cardio y neurovasculares que se relacionan con el calor, con el aire y otras enfermedades no transmisibles, la aparición de zoonosis debido a la constante invasión de nuevos hábitats, que vamos a hablar en un ratito también, y enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, que ocurren también porque el cambio climático, el calentamiento global, está dando la posibilidad de estos vectores de llegar a zonas donde antes eran demasiado frías para proliferar. Entonces, hoy en día se lo está viendo, por lo menos en el caso de Argentina, en latitudes más al sur y en alturas sobre el nivel del mar más altas que en otras épocas, ¿no? La malnutrición, tanto la desnutrición y las enfermedades relacionadas con la baja calidad y cantidad de alimentos, que ahondaremos ahora en un rato, también son consecuencia de todas estas interacciones. La falta de acceso al agua segura, que podría también predisponer no solo a enfermedades, sino también a conflictos geopolíticos y migraciones forzadas. Y algo que muchas veces está subestimado son los impactos en la salud mental que se dan por sufrir pérdidas físicas o pérdidas económicas, por tener que reinsertarse en una nueva sociedad o por lo que va a venir, ¿no? Hay ahora una nueva como epidemia, tal vez es muy grande la palabra, pero hay una nueva preocupación en lo que es salud mental, que es la ecoansiedad o el estrés pretraumático entre adultos jóvenes, que están teniendo cuadros de ansiedad, cuadros de estrés, por los impactos que van a venir con respecto al cambio climático. Y otro punto muy importante para analizar es también cómo impacta el cambio climático en los sistemas de salud y en los establecimientos de salud. Pero bueno, no voy a andar mucho más porque tenemos un montón de cosas más de las que hablar. ¿Y por qué hablamos entonces de alimentación en este contexto? Por un lado, como vamos a ver a continuación, el sistema alimentario es uno de los principales motores del cambio climático, que utiliza una enorme cantidad de recursos naturales, que cambia los usos del suelo, consume un montón de agua y contribuye a la contaminación ambiental. Al mismo tiempo, las proyecciones indican que es y va a ser una de las industrias más afectadas por el cambio climático. Y por otro lado, la disponibilidad, accesibilidad y valor nutricional de los alimentos son de los determinantes más importantes de la salud humana. Entonces no hace falta aclararlo a miembros de la Sociedad Argentina de Nutrición, pero el sistema alimentario va desde la producción hasta la disposición final de los alimentos, y todas las etapas que están en el medio tienen un impacto en el ambiente y en definitiva también lo va a tener en nuestra salud. Entonces veamos en detalle cómo el sistema alimentario impacta en el ambiente. En este gráfico se puede ver que el 76% de la superficie terrestre es habitable, ahí en el segundo renglón en amarillo, ¿no? 76% de la superficie terrestre es habitable. De esta, los humanos, o sea, con todas las ciudades, caminos, infraestructura que construimos, ocupamos solamente el 1%, 1% de la tierra habitable. Ahora bien, de esa 76%, el 60% de ese total o el 45% de eso
es tierra destinada a la agricultura y a la ganadería. Entonces, de toda la tierra que hay en el mundo que podemos habitar, 60% la estamos destinando a la agricultura y ganadería. Y de esa tierra cultivable, el 80% se la destina a la ganadería para carne, lácteos y textiles. Eso equivale más o menos al tamaño de toda América, desde Canadá hasta el sur de Argentina y Chile. Mientras que el 16% se destina a cultivos comestibles, que es aproximadamente la superficie de China. ¿Sí? Entonces, ese 80% de tierras que se usa para ganado, para la ganadería, nos aporta solamente el 17% de las calorías y menos del 40% de las proteínas totales. O sea que más del 80% de las calorías y más del 60% de las proteínas globales vienen de fuentes vegetales, a pesar de ocupar solo un 16% de la superficie. Son un montón de números, pero el concepto que quiero que tengan es que estamos ocupando mucha tierra para carne que no nos da tanta caloría ni tanta proteína como la superficie vegetal, que con poca superficie ocupada nos da un gran porcentaje de proteínas y calorías. Incluso, bueno, se estima que si todo el mundo pasara a una dieta basada en plantas, la tierra usada para agricultura y ganadería se reduciría de 4.000 millones de hectáreas a 1.000 millones de hectáreas. Esto se debe a que también a que no todos los cultivos vegetales se destinan a consumo humano, ¿no? Sino que un tercio de todos los cultivos que se generan se destinan a alimentar al propio ganado también. Un tercio de todo lo que se genera. Entonces, em, al parecer, toda esa superficie que se destina no es suficiente y la industria agroganadera se está ocupando en el último siglo de expandir a donde pueda esta frontera agroganadera o agrícola. Según la región, esas nuevas tierras tienen otro objetivo productivo. En líneas generales, se podría decir que Asia y África convierten esas tierras en cultivo, mientras que en América se usan como tierra para pastoreo, más que nada destinadas a la ganadería. Y las consecuencias de estas pérdidas de bosques que principalmente se da en las zonas tropicales por el clima, por un lado liberan gases de efecto invernadero que se encontraban secuestrados en la materia orgánica de esos bosques, estimulando o provocando que se empeore el calentamiento global. También se pierden hábitats de plantas y de animales y así biodiversidad, que lleva a extinción de diferentes especies y generan un desbalance en los ecosistemas de la Tierra que la verdad que es difícil de predecir y que está llevándose por delante todos los pronósticos. Y además, la pérdida de biodiversidad predispone a nuevos brotes de enfermedades transmitidas por animales, como llamadas zoonosis, ¿no? Y también nuevas enfermedades transmitidas por vectores. Y por último, al perder los árboles la capacidad de absorber agua del suelo y evaporarla a través de sus hojas, también se altera el ciclo del agua, lo que termina provocando sequías en diferentes zonas. Entonces, hablando un poquito del agua, el consumo de agua dulce, de todo el consumo de agua dulce, el 70% se destina a la agricultura. 70% de todo el agua dulce que tenemos a disposición y que usamos se destina a la agricultura, con una estimación más o menos de entre 2.000 a 5.000 litros diarios por persona para producción de alimentos. O sea, para producir los alimentos que cada persona consume, se necesitan entre 2.000 a 5.000 litros por día. Obviamente no todos los alimentos tienen las mismas necesidades de agua para su producción. Acá se puede ver algunos valores promedios. La carne vacuna, producir 1 kilo de carne, se necesita más o menos 15 litros de agua. El pollo, para tener 1 kilo de pollo, 4.000, más o menos 4.000 litros de agua. Mientras que para vegetales, en promedio, se necesitan 300 litros por kilo de producción. Vayamos a ver cómo está impactando en el ambiente el sistema alimentario actual. Se estima que alrededor de un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales viene del uso de la tierra, la deforestación y el transporte, procesamiento y embalaje de alimentos. O sea, de todas las emisiones globales que tenemos, emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, sea el sector energético, la gestión de residuos y demás, un tercio de todo eso viene de la producción de alimentos. Está bastante pareja la distribución entre la agricultura, la deforestación y el transporte,
pero ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. El dato que me parece importante destacar es que 6% de estas emisiones provienen de productos alimenticios que no se consumen, ya sea que se pierden en la cadena de suministros o se desperdician por los consumidores o en los lugares de comercio. Y como pasó con el agua, no todos los alimentos tienen el mismo impacto ambiental. Es medio confuso este gráfico, pero ahora se los describo un poquito más para entender esos colores que se ven ahí. Cada color indica en qué parte de la cadena ocurren estas emisiones de gases de efecto invernadero. En verde se ven en el cambio de uso de la tierra, que incluye la deforestación y el cambio en la calidad del suelo. Esto que decía antes, deforestamos una zona de bosque y la convertimos en un campo en un campo de cultivo, en una cosecha, esa huella de carbono se ve acá en verde. En marrón se ven las emisiones de las granjas, principalmente el metano de los animales que producen las vacas, los campos de arroz, pero también el uso de fertilizantes y las maquinarias. Naranja, las emisiones producidas por la producción de comida para alimentar a los animales de granja. En azul, las emisiones por el uso de energía para procesar esa materia prima y convertirlas en productos alimenticios. Y después rojo, el transporte, ya sea interno o internacionalmente. Amarillo, la refrigeración y los procesos en los puntos de venta. Y en gris, las emisiones en la producción de embalaje y la disposición final. Vean cómo la mayor parte de los colores se los lleva el verde y el marrón, ¿no? Como podemos ver, no todos los productos tienen las mismas emisiones por kilo de producto, como es de suponer, los porque son de origen animal, tienen en general mayores emisiones, ¿no? La carne vacuna es por lejos la que mayor huella de carbono tiene, principalmente por las emisiones de metano de las vacas y la conversión de los suelos. Le siguen el cordero, el queso, las vacas lecheras, el chocolate, el café, los camarones, aceite de palma, cerdo, pollo, aceite de oliva, pescado, creo que huevo dice ahí. Y bueno, después vienen muchos ejemplos de vegetales cuya huella es entre 10 y 50 veces menor que la de los productos de origen animal. Yo no me voy a meter en lo que ustedes son expertos, que son las necesidades y las posibilidades nutricionales de cada tipo de dieta, pero sí lo que voy a destacar es que si se quiere uno alimentarse con conciencia ambiental, los datos indican que la dieta elegida debería estar basada en plantas y no en animales. Y otro dato importante que se desprende de este gráfico es que es mucho más importante elegir bien qué producto consumir y no tanto de dónde viene ese producto, porque la huella del transporte, comparada con la del cambio de uso del suelo, de las granjas, es mucho más grande, ¿no? Como se ve ahí. Veamos un poquito qué pasa acá en Argentina. 14% de la superficie del país está destinada a la agricultura y ganadería. Y junto a la pesca, producen alrededor del 6% del PBI del país. Estos son datos del 2023, más o menos. Y según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, actualizado a 2022, la industria agrícola y ganadera, incluida la deforestación, fue responsable de casi el 40% de las emisiones de todo el país. Entonces, 40% de todas las emisiones se los lleva la agroganadería. Entonces, pasemos ahora a cómo el cambio climático está impactando a los sistemas alimentarios. Vimos recién cómo los sistemas alimentarios están impactando en el ambiente. Ningún otro momento de la historia se ha enfrentado la agricultura a tal variedad de riesgos, tanto familiares como desconocidos, interactuando en un mundo hiperconectado y un paisaje que cambia vertiginosamente. Esto es del informe de 2021, el impacto de los desastres y las crisis en la agricultura y la seguridad alimentaria de la FAO, la Organización de la Comida y la Agricultura. Dice que el cambio climático altera el sistema alimentario desde la producción primaria hasta el consumo a través de mecanismos súper complejos. Como dije antes, la frecuencia e intensidad cada vez creciente de los desastres y eventos climáticos extremos, junto con la naturaleza sistémica del riesgo, está poniendo en peligro todo el sistema alimentario. Algunos de los principales impactos incluyen los cambios en las temperaturas, en las precipitaciones que van a alterar la productividad de cultivos y la ganadería,
aumentos en la frecuencia, intensidad y duración de sequías, olas de calor, inundaciones, que van a afectar cosechas y alteran tanto la infraestructura como la logística de la distribución de los productos que se generan. eh, Alteraciones también en la distribución geográfica de plagas y enfermedades que afectan a las plantas y a los animales, la disminución en la disponibilidad y acceso y calidad del agua dulce, y también la acidificación de los océanos junto con cambios en la temperatura y en la cantidad de oxígeno en el mar, también afectan a la industria de la pesca y la acuicultura. Entonces, ahí estamos. Los eventos climáticos extremos tienen efectos inmediatos y también devastadores sobre la producción alimentaria. Entonces, las inundaciones, por ejemplo, dañan infraestructura de riego, caminos rurales, depósitos y causan pérdidas de cosechas. Los eventos extremos encarecen los costos de producción y reducen la disponibilidad de insumos, también desestabilizando la oferta alimentaria global y local, ¿no? Como la falta en la posibilidad de producir hace que haya escasez de producto y eso hace que aumenten esos precios. Las sequías recurrentes, como la que afectó América del Sur desde el 2019 hasta hace unos meses, reduce las reservas de agua, aumenta la salinidad del suelo y fomenta los procesos de desertificación. Em, Además, las sequías también afectan a pequeños productores que no pueden acceder a tecnologías innovadoras o de última línea de riego, digamos, tienen que depender de tecnologías un poco más anticuadas, por la falta de posibilidades económicas para acceder a ese tipo de tecnología. Impactan también la ganadería, reduciendo la posibilidad de tener campos de pastura y aumentando el sacrificio precoz de los animales porque no hay posibilidades de darles de comer ni darles de beber. Y en zonas rurales estas sequías agravan esto que decía antes, la pobreza, y aumentan la vulnerabilidad nutricional que vamos a ver en un rato. Las inundaciones, más allá de destruir cosechas, también causan pérdidas de materia orgánica y estructura del suelo, facilitan el arrastre de agroquímicos y metales pesados hacia fuentes de agua cercanas, contaminándolas. También dificultan la logística de distribución de alimentos y el acceso a los mercados, que compromete tanto la producción como la inocuidad de los alimentos, ¿no? Pueden empezar a haber enfermedades transmitidas por los alimentos por no poder mantener la calidad de los mismos. Como dije antes, el 70% del agua dulce disponible para consumo se destina a la agricultura. En contextos de cambio climático, en muchas regiones existen y van a existir situaciones donde la calidad, la cantidad y la accesibilidad a fuentes de agua segura se va a hacer más dificultosa y se van a agravar los conflictos sociales. Los conflictos armados o las guerras nunca están asociados a una sola causa, pero el agua en general es un factor condicionante para que se desencadenen este tipo de crisis. Lo que pasó en Siria hace unos años, la guerra civil que hubo en Siria, no sé si la recuerdan, pero se desencadenó en parte por una crisis económica asociada a que se perdieron cosechas y los campesinos de las zonas nortes del país tuvieron que emigrar a las ciudades y hubo un choque cultural tan grande, digamos, asociado a esas migraciones forzadas, que provocó una crisis social sin precedentes en el país. Después, por otro Damián, lado, 30 tenemos... minutos. Excelente, gracias. El aumento de las temperaturas y los cambios en las precipitaciones favorece la proliferación de plagas como estas langostas del desierto. Acá no se conocen tanto, son más de África y de Medio Oriente, pero estas plagas pueden representar pérdidas económicas por más de 400.000 millones de dólares anuales. Ustedes, si buscan algún video de estas, se llaman langostas del desierto, locusts of the desert, son impresionantes los enjambres que se forman. Son como una nube que van y que ocupan kilómetros y kilómetros, y comiéndose todas las cosechas al paso. Además, por las condiciones climáticas y el uso de químicos sobre los cultivos,
también se reducen las poblaciones de polinizadores, como abejas, por ejemplo, que afectan a cultivos frutales y oleaginosos, ¿sí? Bajando las posibilidades de producción y las cosechas. Y enfocándonos un poco más en la salud ambiental, la industria los puede llamar fitosanitarios o fertilizantes sintéticos. Los activistas coloquialmente le dicen agrotóxicos, lisa y llanamente. En definitiva, estos productos sintéticos se usan indiscriminadamente con el fin de obtener una producción deseada, sin importar tanto el impacto que tienen en las sociedades vecinas, el ambiente ni la salud. Argentina es el país que más glifosato utiliza per cápita en el mundo y Latinoamérica es la región del mundo que más volumen de agroquímicos utiliza por hectárea. Estos productos no solo se absorben en los suelos y en las fuentes de agua cercanas, sino que llegan con los cultivos a nuestras mesas, ¿no? A los alimentos a nuestras mesas. El INTA hizo un estudio hace poco para ver qué agroquímicos estaban en diferentes verduras y con qué método se removían mejor. Se probó con lechuga y descubrieron que sumergirla en agua eliminaba más del doble que lavar hoja por hoja. Mientras que pelar el tomate, algo que no lo hace nadie, me imagino, pero pelar el tomate reducía hasta el 99% de los agroquímicos comparado con un tomate que no se peló, que se lavó nada más. Y esta es una nota, la de abajo, de la semana pasada, 6 de mayo, en la que, nada, que destaca lo que pasa en los pueblos fumigados todo el tiempo, ¿no? Pero es algo importante y sienta un precedente. La Corte Suprema de Santa Fe confirmó que el glifosato provocó daño genético en la población de Piamonte, en un pueblo de Santa Fe, y fijó en 1000 metros la distancia mínima para fumigar cerca de viviendas, centros educativos y de salud. Algo que me parece importante destacar como un hito, ¿no? En esta lucha que tienen los pueblos fumigados frente a, el cambio climático. Parece todo lejano, pero veamos como ejemplo algunos alimentos que son commodities, que lo tenemos como materia prima para producir otras cosas y que consumimos a diario. Este mapa comparativo muestra las regiones europeas aptas para producir uvas de Cabernet Sauvignon en 2025 a la izquierda y en el 2100 a la derecha. Están basadas en un escenario climático, ahí dice RCP 8.5, es un escenario de aumentos de temperatura prácticamente imposible, pero lo traje igual porque me parece que muestra una tendencia importante del cambio climático y del calentamiento global, ¿no? Las regiones aptas para la producción de esta uva se mueven hacia el norte. Vean cómo está afectando países nórdicos que no existía antes la uva, ¿no? El Reino Unido tampoco, la uva o la producción de vino. Y lo que va a pasar con eso, con la industria vitivinícola y con el mercado. Las regiones se mueven, digamos, junto con las temperaturas a zonas menos frías y por los cambios de precipitaciones también hacia el norte. El café también sufrió una reducción de las áreas adecuadas para el cultivo y de la producción de granos. Impactó en los ingresos y el bienestar de esos agricultores, aumentó la tasa de infestación de los cultivos y la distribución de plagas y enfermedades relacionadas a esta planta en particular, que redujo tanto la calidad como el rendimiento de las cerezas del café, aumentando así los costos a nivel global. Y por último, el cacao sufrió en 2 años un aumento de 136% del precio, debido principalmente a olas de calor que redujeron la producción principalmente en África. ¿Qué quiero mostrar con esto? Básicamente que el cambio climático tiene un efecto directo en toda la industria alimentaria, en productos que usamos a diario y en la vida y en la economía de sociedades, tanto que dependen de estos elementos, de estas materias primas, como de personas que, no sé, tienen un café acá en Buenos Aires que no producimos café en Argentina, y de países que dependen directamente de la agricultura para la importación o la exportación y la subsistencia. Y me voy rotundamente a otro tema y hago un respiro y dejo un hueco por si alguien quiere hacer una consulta rápida, y si no, sigo hablando y les muestro un tema que no tiene nada que ver con el clima, pero sí con la salud ambiental.
Y todo comenzó con esta bola de billar. Tal vez alguien la vio en algún momento de su vida. Esta es la primera bola de billar que se hizo con un material nuevo para 1860, que fue el celuloide, que se creó hace 165 años en un concurso específicamente que buscaba reemplazar las bolas de billar hechas de marfil, porque eran muy caras producir bolas de billar con marfil y se rompían todo el tiempo. Entonces, a partir de ese momento, en 1860, se empezaron a generar este y otros materiales como unas nuevas tecnologías totalmente sintéticas que eran termoestables, que se moldeaban, que al enfriarse dejaban un material duro, era resistente al calor, a la electricidad y a los solventes, y que se generaban, se producían a partir de combustibles fósiles. Estoy hablando de los plásticos, ¿no? Como se puede ver, antes de la Segunda Guerra Mundial y poquito después, no había mucha acción en la producción global y después se disparó exponencialmente. Hoy en día se producen 460 millones de toneladas de polímeros plásticos al año y se proyecta para mitad de siglo, 2050, que no falta tanto, que la producción llega a las 1.800 millones de toneladas al año. Son números que son difíciles de que entren en la cabeza. En esta imagen se ve bien el ciclo de los plásticos. Se divide en tres etapas. En celeste, producción y uso. En violeta, los residuos plásticos. Y en naranja, los plásticos en el ambiente. Todo plástico que alguna vez se fabricó en la historia de la humanidad sigue existiendo de alguna u otra forma en el planeta en este momento. ¿Y qué pasa? El problema empieza cuando se encuentran en el ambiente esos plásticos y se exponen a los rayos UV, a la exposición de los eventos climáticos extremos, a las inclemencias climáticas, a compuestos químicos, a microorganismos del medio que terminan rompiendo y degradando estos plásticos cada vez en partículas más chiquitas, formando los micro y nanoplásticos que van de 5 milímetros a un nanómetro. A mí me costó entender. Me faltó la. Perdón, ¿eh? Uy, ya. Deme un minuto. Ahí está. Me costó entender la magnitud del problema de los microplásticos. Y por mucho que querramos evitarlo, ya es omnipresente el plástico, los microplásticos. Estos materiales están absolutamente en todos lados. Y les muestro acá. Yo les voy a dejar las diapositivas estas. Cada imagen tiene el link a un estudio diferente, ¿sí? Y después va a pasar lo mismo con los papers que les voy a mostrar. El transporte de microplásticos en el aire, arriba a la izquierda, quería que se muestren de a una, si no se marean, pero acá arriba a la izquierda, en el aire, está investigado en diferentes modelos y descubrieron que puede viajar miles de kilómetros de un continente a otro, caer, depositarse, volver a suspenderse en el aire, redepositarse kilómetros más lejos y fragmentándose en el camino en millones y millones de nanoplásticos. También llegan al suelo a través del viento, las deposiciones estas que nombré, la irrigación, inundaciones, fertilización, las silobolsas y la degradación de desechos y pueden quedar sobre la superficie o debajo de ella. Y en ambos lugares tienen impactos, ya sea en los animales que se alimentan del suelo, como en los productos agrícolas de hoja o en los cereales que se cultivan en los suelos, ¿no? Debajo de la tierra también puede llegar a microorganismos, gusanos, a tubérculos y a raíces de árboles y hasta napas subterráneas de agua. Todas posibles vías para que lleguen a nuestro organismo. Arriba a la derecha, la bolsa de plástico que se encontró en la fosa de las Marianas. Es el punto más profundo del océano, a 11 kilómetros bajo el mar. También abajo a la izquierda y en el medio abajo, 14 metros en la profundidad del hielo de Groenlandia y en el permafrost de la Antártida, y hasta abajo a la derecha en la cima del Everest y en otras cadenas montañosas que no tienen civilización cercana. Y acá surgen dos conceptos importantes para entender la magnitud del efecto que pueden tener en la salud humana. Uno es la bioacumulación, donde los contaminantes se van acumulando
en un mismo organismo a lo largo de toda su vida por su incapacidad para degradarlo. El ejemplo que seguramente conocen es el del mercurio en el pescado, que termina en nuestros platos y en nuestros cuerpos también. Y el segundo concepto es la biomagnificación. Imagínense un microplástico que está flotando en el océano y que tiene un compuesto orgánico persistente adosado o pegado a él. Viene un zooplancton, que es una partícula milimétrica que lo confunde con su alimento, que es el fitoplancton, y se lo come. Después vienen peces chiquititos que se comen ese zooplancton, peces más grandes que se comen esos peces chiquitos, terminando así acumulándose en cantidades enormes en los grandes depredadores, ¿no? ¿Y quiénes son? Esperen que me pase. ¿Quiénes son los grandes depredadores? Digamos, de toda la cadena alimentaria, por supuesto los humanos, ¿no? Que comemos desde los mariscos que bioacumulan hasta los peces grandes con una concentración biomagnificada de estos elementos. Y es cuestión de tiempo para ver estos contaminantes con efectos en nuestro organismo, ¿no? Para darnos una idea de la importancia del tema, se calcula que cada semana comemos 5 gramos de plástico, una cucharita o una tarjeta de crédito. Cada mes, 21 gramos de plástico, un bowl o 5 dados de juego. Cada 6 meses, un bowl de este tamaño, 125 gramos. Cada año, 250 gramos de plástico, un plato completo. Cada 10 años, 2,5 kilos de plástico, un salvavidas. Y se supone que en toda nuestra vida, que está calculado más o menos que los humanos vivimos 79 años, 20 kilos de plástico, o sea, 2 contenedores de estos verdes de basura. Y un profesor de la facultad una vez me dijo, en Dios confiamos, todo lo demás muestren las pruebas, así que vamos a ver un poco los papers. Cada título que voy a mostrar es un estudio de investigación donde encontraron algún tipo de microplástico relacionado con la alimentación, ¿no? En Italia se encontraron las gaseosas. En el estudio se incluyeron 7-Up, Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Fanta, Schweppes, Tónica y varias más. Agua de canilla. Este estudio fue hecho en 5 países, en 5 continentes. Casi el 100% de los polímeros que se encontraron eran fibras sintéticas de indumentaria. Y piensen lo que es estudiar algo que está en todos lados, ¿no? Entonces, para que no se contaminen con las partículas de aire del laboratorio, tuvieron que hacerlo con una esterilidad extrema, con flujos laminares, con condiciones súper especiales. Por eso se los cuento porque digamos, por lo caro y por lo complejo que es estudiar la contaminación de microplásticos. Em, Sigo. Cervezas alemanas, en chicles, en la saliva en realidad, después de mascar chicles. Este estudio fue publicado hace 2 meses. ¿Qué más? Perdón, se me está yendo. Ahí está. En este estudio se calculó el plástico que ingresa a nuestro organismo y notaron que si tomaban la inhalación de plástico, además de la ingesta, los valores se duplicaban y estimaron que un estadounidense promedio consumía alrededor de 100.000 partículas anuales de plástico. En más de 400 muestras de suelo agrícola de diferentes zonas del mundo, según este estudio, se encontraron microplásticos y se calcula que podrían llegar a ser aún mayor que la concentración de microplástico en los océanos. Perdón, se me fue. Uy, se me refue, esperen. Perdón, toqué mal. Ahí estamos. Ahí va. Bien, sales comerciales, 8 tipos de sales diferentes en diferentes países. Algo ya sabido, pero las mamaderas de polipropileno eliminan plásticos al interior durante la preparación de la leche, azúcar y miel, saquitos de té. En la lluvia de las ciudades, vean la ironía de cómo nos devuelve el planeta todo lo que le damos.
y en prácticamente todos los organismos marinos estudiados. Vale la pena aclarar que todos estos estudios son de los últimos 5 o 6 años y dejé un montón afuera para no generar una depresión masiva en quien me está escuchando. Y todo esto, como les decía antes, haciendo clic en cada título van a poder ir al paper para leerlo en profundidad si les interesa. Voy a saltear esto por cuestiones de tiempo, que era un ejemplo más, y vamos a algo que me parece que es la parte más interesante para nosotros profesionales de la salud: cuáles son los efectos que tiene todo esto en la salud humana. Importante destacar que los impactos del cambio climático son heterogéneos y van a impactar diferentes según la población, como vimos antes, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, como decía antes, está relacionada a la imposibilidad de evitar un daño, a no poder lidiar con esa agresión o a no poder recuperarse de ella. Los adultos mayores, los niños, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, eh, tienen por su fisiología, su capacidad reguladora y de adaptación y sus sistemas en desarrollo o patologías subyacentes o medicación que toman, tienen más propensión a ser afectados por olas de calor, por la contaminación del aire, por enfermedades transmitidas por vectores y por enfermedades transmitidas por alimentos y por agua, ¿no? Es importante también destacar la exposición laboral, ¿no? Atletas, fuerzas de seguridad, personal de salud, trabajadores al aire libre, ¿no? Construcción, personas que están en delivery, recolección de residuos, también están más expuestos debido a la actividad o rol que tienen en la sociedad. Estas poblaciones Damián, son... Sí. ¿podés poner la pantalla completa? Porque se te fue cuando hiciste el volver. Uy, espera. A ver. A ver si podés. Pantalla completa. ¿Qué están viendo? No, se ve, pero arriba se ve Lo que, cosas de la computadora. lo que fui abriendo. Espera. ¿Cómo hago? No sé. Si no seguí, no pasa nada. Todos Déjame ver. entendemos, igual se ve bien. A ver si cierro esto. No sé cómo hacer, perdón. Si Deja, alguien deja, queda me quiere así. decir. A ver, ahí. Ahí está perfecto. ¿Sí? ¿Se sigue viendo esa pantalla? No, se ve perfecto, pantalla completa. Ahí Perfecto. vamos. Gracias. Bien. No, de nada. Sigo así, no los aburro. Eh, a ver, ¿cambió ahí? ¿Estamos bien? Bien. Un caso puntual que les quiero contar porque es algo que afecta de alguna forma a la alimentación. Es una enfermedad que se está estudiando hace algunos años que se llama nefropatía mesoamericana. Se trata de una enfermedad renal crónica que impacta principalmente a trabajadores, a peones rurales de la caña de azúcar de Centroamérica. Son hombres, en general entre los 20 y los 50 años, que están expuestos a calor extremo, constante, con bajas posibilidades de hidratarse, contacto directo con agroquímicos, que en principio no tienen síntomas, pero que de repente tienen una insuficiencia renal insidiosa. Cuando consultan después de varios días sin diuresis, sin orinar, el único tratamiento posible que les queda es diálisis o trasplante renal. Pero imagínense, son peones rurales que viven a varias horas de los centros urbanos, que no tienen la posibilidad de acceder a tratamientos, y la realidad es que se está volviendo un problema importante en la región. Panamá y Guatemala establecieron intervenciones súper simples como son la provisión de agua, descanso y sombra en la mitad de la cosecha, y con eso solo redujeron drásticamente las lesiones renales y los casos de enfermedades. Es algo que me parecía importante destacar porque está relacionado y no lo tenemos cerca en Argentina, pero puede que con el calentamiento global y los cambios de temperatura en algún momento llegue a las zonas rurales del norte del país. El cambio climático también afecta la seguridad alimentaria en sus 4 dimensiones, tanto la producción y disponibilidad de la comida, como la calidad y estabilidad en los suministros de alimentos, la accesibilidad y la utilización de la comida. La reducción en la disponibilidad, como dije antes, aumenta los precios y afecta principalmente a poblaciones de bajos recursos que terminan afectando o terminan generándoles desnutrición principalmente infantil.
El aumento de la temperatura global impacta directamente negativamente sobre cosechas. Se estima que por cada grado de temperatura se reducen las cosechas globales de arroz, maíz, trigo y soja en los porcentajes que se ven ahí. No es menor, considerando que estos cereales representan 2/3 de la ingesta calórica de toda la humanidad, digamos, de todos los humanos a nivel mundial. Estos 4 cereales particulares. Entonces, reduciéndose entre un 3 y un 7%, la realidad es que suena a mucho. Algo interesante que sucede con el contenido nutricional de las cosechas, cuando están expuestas a altas concentraciones de dióxido de carbono, es que se reducen también significativamente las concentraciones de proteínas y de micronutrientes, afectando así la utilización de los alimentos. Por ejemplo, el hierro y el zinc se acumulan menos y están menos disponibles en las comidas, producto de la concentración de dióxido de carbono a nivel de la superficie, que es consecuencia del cambio climático. Las proyecciones de aumento de población y de niveles de dióxido de carbono a 2050 estiman que 175 millones de personas adicionales van a tener deficiencia de zinc y alrededor de 1.400 millones de mujeres en edad reproductiva y de nenes y niñas y nenas menores de 5 años van a tener un 20% de aumento de la prevalencia de anemia por esta falta de micronutrientes. El nivel de proteínas también se estima que se reducirá en diferentes alimentos, como se ve acá en la diapositiva: arroz, trigo, cebada y papa, en un porcentaje alto, ¿no? 7, 8, 14%, y va a exponer a casi 150 millones de personas adicionales a un riesgo de deficiencia proteica. Vale la pena aclarar que el dióxido de carbono, que existe un concepto que dice que el dióxido de carbono inicialmente puede fertilizar a los cultivos, aumentando el crecimiento y la fotosíntesis de algunas plantas. Pero el efecto negativo que provoca, como esto que les estoy mostrando, supera al positivo rápidamente. Y por último, tenemos también el ozono troposférico, el ozono a nivel de la superficie, que también aumenta por el cambio climático y es un potente oxidante que daña al tejido vegetal y reduce las cosechas. Esto puede llegar a ser un problema porque termina generando un hambre oculto, ¿no? Que genera poblaciones desnutridas, anémicas, con alteraciones inmunológicas, a pesar de estar comiendo bien. Entonces hay que empezar a evaluar también el contenido nutricional de los alimentos según dónde vengan, ¿no? Y bueno, pasamos a otro tema. El cambio climático también tiene el potencial de afectar la ocurrencia y la intensidad de enfermedades transmitidas por el agua y por alimentos, ¿no? Especialmente enfermedades diarreicas, ¿no? Estas afectan la absorción de nutrientes y obviamente agravan los casos de desnutrición. Los principales riesgos son las biotoxinas marinas, las micotoxinas, la salmonela, que existe una relación positiva entre el aumento de temperatura y la tasa de replicación de la bacteria. Hace poco hubo un brote en Ciudadela, en un complejo habitacional, que fue causado por Salmonella typhi, una fiebre tifoidea. Las vibriosis, ¿no? El vibrio cholerae, el cólera, que también puede aumentar principalmente en zonas costeras, producto del cambio climático. Contaminantes o bacterias que crecen y que proliferan en situaciones de inundaciones, como la leptospirosis, y diferentes químicos como compuestos orgánicos persistentes, bifenilos policlorados y metilmercurio, que, como vimos con el plástico, pueden bioacumularse y biomagnificarse. Y además tenemos la floración de algas dañinas, también la marea roja, conocida así coloquialmente, que aumenta su prevalencia con el cambio climático y puede provocar neurotoxicidad, diarreas, amnesia, parálisis, dificultad respiratoria y reacciones dérmicas también. Los químicos, vuelvo un poco a hablar de los agroquímicos que se utilizan ahí en la producción agrícola y de todo el mundo. Se usan como fertilizantes, como herbicidas y como insecticidas y plaguicidas y tienen demostrados y severos efectos en la salud humana. Las vías de exposición son respiratoria, dérmica, digestiva y transplacentaria, y nos exponemos
a través directamente de la fumigación, las personas que trabajan en los campos, por no tener el equipo adecuado, indirectamente por vivir cerca de campos fumigados, en derrames accidentales y a través de, como dijimos antes, los alimentos que ingerimos. Los daños también son conocidos, provoca genotoxicidad, daño celular, inhibición enzimática y alteraciones metabólicas. Y según el compuesto, la intoxicación aguda o crónica va a tener un síndrome toxicológico diferente y que no me voy a meter ahora. Pero sí son disruptores endocrinos, carcinogénicos, hepato, cito, nefrotóxicos, tienen toxicidad reproductiva, generan alteraciones en el neurodesarrollo y alteran también negativamente el desarrollo fetal. Hay estudios que demostraron efectos epigenéticos, que quiere decir que afectan a múltiples generaciones y son transgeneracionales también. Esto quiere decir que una mujer embarazada expuesta a agroquímicos puede tener a su bisnieta enferma por su propia exposición. Y dejo al costado estas dos imágenes de dos personas que me parece importante destacar. A la izquierda es Fabián Tomasi, que es un símbolo de la lucha contra los agroquímicos, que falleció el 2018 en Basavilbaso, Entre Ríos, que terminó falleciendo postrado en una cama, consecuencia de los efectos crónicos de por los compuestos con los que fumigaba, trabajaba fumigando en los campos. Se hizo famoso porque el fotógrafo Pablo Piovano hizo una muestra gráfica llamada El costo humano de los agrotóxicos. Abajo de esta diapo dejé el link a YouTube, que tiene una exposición de 20 minutos que está tremenda, donde se muestran los efectos de estos compuestos en poblaciones rurales directamente. Y a la derecha está Rachel Carson, que es una americana que escribió en 1962 La primavera silenciosa. Imagínense lo que fue para una mujer eh, desafiar las prácticas agrícolas de la época y llamar la atención por el uso indiscriminado de pesticidas. Ella se enfocó principalmente en el DDT. ¿Qué hice? Saqué la presentación, perdón. ¿Se ve? Sí, sí, se está viendo, Damián. Perdón, me parece que Volviste a poner la parte de arriba, pero no importa. ahí estamos de vuelta. Dígame si se vuelve a ver. Ahí estamos. Ahí ¿Sí? sí, perfecto, ahí sí. Perdón, estoy tocando demasiados botones. Eh, bueno, esta señora, esta bioquímica estadounidense, eh, desafió al DDT, principalmente, que era un agrotóxico que se usaba mucho en esa época. Terminó, gracias al libro que publicó, prohibiéndose el uso de este agroquímico. También provocó que haya multitudinarias manifestaciones gracias a lo que se leía en ese libro, y el 22 de abril se convirtió, gracias a estas manifestaciones, en el primer Día de la Tierra que celebramos todos los años ahora, y un tiempo después también se creó, a partir de este libro, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, en Estados Unidos. Es increíble, si lo leen, ver cómo frases de hace 60 años hoy resuenan como actuales. Y hace algunos años también les dejo ahí abajo, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, el Comité de Salud Infantil y Ambiente que integro, escribimos sobre los efectos de estos productos sobre la salud infantil. Y voy avanzando un poco más rápido, así llegamos a tener un ratito de preguntas. Como ya expliqué Sí, ya antes, estamos en 5 minutos finales de Ok, presentación. avanzo un poquito más entonces. Acá les mostraba un poquito los impactos que tienen los desplazamientos forzados asociados a los déficits en las cosechas, que digamos, son poblaciones que dependen íntegramente del campo, ¿no? Y cuando las cosechas no son las indicadas y no pueden proveer a sus familias, tienen que emigrar. Y cómo eso impacta en la salud mental, ¿no? Cómo, digamos, tienen que ir a buscar en nuevas condiciones, en nuevos lugares, sin el idioma, pierden el sentido de identidad, se alejan de su cultura y de una carga importante en la salud mental, ¿no? Un estrés, depresión, ansiedad importantes que vale la pena destacar. Pero, bueno, voy rápidamente. Impactos
¿Dónde se encontró microplásticos? Volvemos a este tema, en tejidos y órganos humanos. Plasticenta, la primera evidencia de microplásticos en placenta, sangre humana, leche humana, arterias, carótida coronaria, aorta, carótidas sobrevivientes de ACV, cerebro, hígado, riñón, testículos, materia fecal, semen, etc. También les dejo ahí todos los papers para que después los puedan investigar. Impactos directos en diferentes sistemas: digestivo, respiratorio, renal, nervioso, dérmico, barrera placentaria, hematoencefálica, genitourinaria, que provocan un montón de efectos diferentes en la salud. Y sigo avanzando un poco más rápido para poder llegar a terminar con todo, para no dejarles un mensaje apocalíptico y poder compartir algo de las alternativas que tenemos. ¿Qué se puede hacer? Esto me parece interesante. Para bajar nuestra exposición a los plásticos, lo principal es aplicar el principio precautorio, ¿no? En nuestra vida y en la práctica profesional. Es probable que cuando tengamos la evidencia concluyente sobre el efecto de los microplásticos en la salud, ya sea tarde. Entonces, está claro que necesitamos plásticos para vivir y para trabajar, más que nada en el ámbito de la salud, pero podemos exigir compras sostenibles en el ámbito de la salud, evitar dentro de lo posible el plástico de un solo uso, las botellas de plástico, evitar, y esto es común en la práctica en el ámbito hospitalario, calentar la comida en recipientes plásticos o con el film puesto. Esta es una de las medidas de mayor impacto para limitar nuestra ingesta de estas partículas sintéticas. Y me parece que es importante hacer un esfuerzo para evitar también consumir productos que no necesariamente tengan que ser de plástico. Y avanzo un poquito más rápido, escribí un capítulo sobre microplásticos para la SAP, el PRONAP, el Programa de Actualización Pediátrica. El que lo quiera leer me lo pide, donde ahondo un poquito más en esto. Y ahora sí, últimas diapos, ¿cuáles son las alternativas eh, de los sistemas alimentarios, ¿no? Para tener sistemas alimentarios sostenibles y resilientes? Se calcula que en el año 2050 vamos a ser 10 millones de personas. ¿Y cómo hacemos para alimentar a 10 millones de personas? Vamos a tener que producir 50% más de alimentos. Y con la tendencia actual de alimentación es probable que con los monocultivos y el impacto ambiental que tiene la agricultura y ganadería que les mostré, es prácticamente imposible que el ecosistema se lo banque y podamos seguir viviendo en un ambiente habitable. Entonces hay que buscar alternativas para poder hacerlo. Creo que no todo está perdido y actualmente tenemos recursos, conocimiento y tecnología para gestionar los sistemas alimentarios y hacerlo de una forma responsable y sostenible. Tenemos la posibilidad de producir alimentos en cantidad suficiente y con la calidad adecuada para que todo el mundo tenga una dieta saludable y que protejamos a la vez la biodiversidad y mitiguemos el cambio climático. Entonces hay cambios que se pueden hacer desde el lado de la oferta, o sea, producir mejor. ¿Cómo podemos producir mejor? Destruyendo menos los espacios naturales que quedan, ¿sí? Para evitar esto, la pérdida de la biodiversidad, los impactos directos en la salud, ¿sí? La restauración de los ecosistemas degradados, ¿sí? Para poder ayudar o que los sistemas mismos de la naturaleza actúe como un buffer que pueda amortiguar estos impactos del cambio climático y reducir, digamos, para poder hacer esto, vamos a tener que producir más en menos tierra y usando menos insumos. Entonces, para usar menos insumos hay dos enfoques que no son excluyentes, que son el tecnológico y el ecológico. Entonces, gracias a la tecnología, hoy se habla de agricultura 4.0. Imágenes satelitales, drones con sensores, inteligencia artificial, Internet de las cosas, el procesamiento de datos masivos puede hacer que los productores conozcan el estado de salud, entre comillas, de cada planta individualmente y que manden fertilizante exclusivamente a una planta, manden riego exclusivamente a una planta y así optimizan el uso de recursos y reducen la exposición de estos productos digamos, a productos sintéticos, valga la redundancia, ¿no? Estas tecnologías también sirven para la ganadería, para detectar tempranamente enfermedades y para ponerles las condiciones óptimas en la producción para feedlots, por ejemplo. Entonces, también ayuda a
reducir o hay tecnologías que ayudan a ver cómo se pueden reducir las emisiones de metano de las vacas. Otra tecnología interesante son las granjas verticales, hidropónicas o aeropónicas, que tienen condiciones controladas de temperatura, luz, humedad, y que por las raíces de estos productos circulan agua con cantidades justas de nutrientes que pueden también ser pulverizadas en el aire, evitar que estén en remojo. Y estos sistemas son extremadamente eficientes comparados con la superficie de un campo agrícola. Se necesita solamente el 5% de agua, el 5% de los fertilizantes y de la superficie que en una granja tradicional, ¿no? Y además, teniendo esta disposición, la edición genética, se pueden modificar las frutas, las frutas o las semillas para que se adapten a estas nuevas condiciones o a estos nuevos tipos de agricultura. En 2020 un equipo modificó genéticamente unos tomates cherry para que crezcan como si fuera un racimo de uvas también. Imagínense las posibilidades, le doy ese ejemplo como para que se lo lleven con las posibilidades que tenemos a nivel tecnología, ¿no? El otro enfoque que tenemos es el enfoque ecológico, ¿no? El enfoque ecológico lleva a la rotación en los cultivos y las pasturas, algo que no es nuevo, ¿no? La agroecología, la agricultura orgánica, la conservación y la agricultura, ganadería regenerativa, ¿no? La cosecha o el uso de vegetación nativa para ayudar al crecimiento y la proliferación de polinizadores que ayudan a controlar las plagas sin tantos fertilizantes, y el pastoreo controlado para que también aumente la estructura y la calidad del suelo. Y también hay sustitutos en la ganadería, ¿no? Existen carnes sintéticas. La primera se cultivó en 2013, valía $330.000 una hamburguesa. Hoy, 10 años después, está a $10 y sigue siendo más caro que la común, pero los precios van bajando y es probable que sea más barato. Y también tenemos la biomanufactura, ¿no? Que pueden producirse diferentes tipos de alimentos nuevos que tenemos: Beyond Meat, Impossible Foods o Remilk. Son diferentes productos producidos a nivel a partir de fuentes vegetales, producen alimentos que parecen animales. Y esto también tienen un nivel de eficiencia y de capacidad de producir proteína y calorías equivalente. Por ejemplo, la leche esta, Remilk, puede producir lo mismo que 50.000 vacas en 1.000 metros cuadrados solamente. Usa 25 veces menos materia prima, 10 veces menos agua, no sé cuántas veces menos energía, y emite también un porcentaje mucho menor de gases de efecto invernadero que la producción de leche normal. Entonces, es importante entender que esto se viene, que es probable que la industria láctea esté en decadencia y empiecen a aparecer más leches sintéticas y carnes sintéticas de diferente tipo como sustituto de la ganadería que no es ecológicamente o ambientalmente sostenible. Y también, como dije, el cambio del lado de la demanda, de la oferta, está el cambio del lado de la demanda, ¿no? El consumidor también puede hacer su parte. Por eso hablamos de esto, ¿no? Una dieta basada en plantas. Investigaciones varias son consistentes en que esta dieta, vegetales, frutas, legumbres, cereales, etcétera, baja en cantidad de carnes y lácteos, tiene un potencial de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer colorectal, diabetes, otros tipos de cáncer y de muerte por cualquier causa, y muy importantes comparado con una dieta común carnívora, ¿no? El 70% de los costos ocultos del sistema alimentario se asocia a enfermedades no transmisibles de dietas no saludables. Entonces, cambiándolas puede ayudar a que estas dietas basadas en plantas reduzcan potencialmente la mortalidad y también obviamente las emisiones de gases de efecto invernadero, como les muestro ahí en estos porcentajes. Y termino con la última diapositiva. Empecé con una imagen del mundo, termino con esta imagen del mundo. Esta imagen la tomó la nave Voyager 1, el pálido punto azul, 1990. Esta sonda espacial se estaba alejando de la Tierra y se iba a dejar de funcionar. Carl Sagan, el astrofísico, pidió que den vuelta las cámaras y a 6.000 millones de kilómetros del Sol sacó esta foto. Vean ese puntito ahí y escuchen lo que dijo, y con esto termino. Miren de nuevo ese punto. Ahí es donde estamos.
Ahí está nuestro hogar, ahí estamos nosotros. En él, todo lo que aman, todo lo que conocen, lo de quienes alguna vez oyeron hablar, cada ser humano que alguna vez existió, vivió su vida ahí. La suma de nuestras alegrías, sufrimientos, religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cazadores y recolectores, héroes y cobardes, creadores y destructores de civilizaciones, reyes y campesinos, madres, padres, inventores y exploradores, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en una vasta arena cósmica. Nuestro planeta es una solitaria mota en la gran oscuridad cósmica envolvente. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay indicio de que la ayuda vendrá de otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único lugar conocido hasta ahora que alberga vida. No hay otro lugar, al menos en el futuro cercano, al que nuestra especie pueda migrar. Visitar sí, establecerse todavía no. Nos gusta o no, por el momento la Tierra es donde nos mantenemos firmes. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humillante y que fortalece el carácter. Para mí, esta imagen subraya nuestra responsabilidad de tratarnos con más amabilidad unos a otros y de preservar y apreciar el pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido. Y con eso termino, ahí les dejo mis redes y les agradezco en serio la oportunidad de dejarme compartir con ustedes este conocimiento, esta perspectiva un poco diferente de lo que es la relación entre la alimentación, el clima y la salud y el ambiente, ¿no? De lo que se viene. Bueno, para mí excelente. Una charla muy movilizante, nos hemos quedado un poquito asustados, pero bueno, la verdad que ha sido, yo estuve controlando el canal de YouTube, ha habido como 18 y también auditores, audiencia, no hay ninguna pregunta, solo felicitaciones. Muy bueno, después lo vamos a mirar tranquilo y vamos a mirar los links. Pero la verdad que lo del plástico, a pesar de que uno lo sabe, impresiona bastante, pero bueno, hay esperanza. Te felicito. Bueno, gracias. Era demasiado, la verdad que me excedí con la cantidad de cosas que quise compartir y quedé medio corriendo, pero les dejo la diapositiva después para que lo vean tranquilo. Bueno, Gracias. yo acá también estoy para felicitarte. Creo que está todo el mundo muy impactado y son los comentarios que vimos con Ángela en YouTube y acá están poniendo excelente y creo que estamos un poco en shock todos y por eso nadie hizo preguntas. Yo les doy lugar y les pido que si tienen ganas hagan alguna pregunta. Acá están pidiendo que compartan las diapos y recordar que queda el video de YouTube, queda siempre, así que lo pueden consultar y volver a escuchar cuando quieran, ¿eh? Por supuesto, queda en YouTube ya grabado. Y la Yo- posibilidad de poder volver a verlo y que lo pueda ver gente que quizá en estos momentos todavía está volviendo de los trabajos, como muchas veces nos pasa, que nosotras, Ángela, compartimos la subcomisión científica y hay veces donde no podemos estar presentes porque estamos trabajando, pero después en YouTube se replica y se replica un montón de ah, veces y ahí los podemos seguir viendo. Por favor, las diapos, excelente presentación Damián, dice Claudia Ortiz, excelente, dice Marcela Escalice, así que creo que sí, que quedaron todos muy impactados con los números, con los datos. A mí me encanta que haya tanta evidencia científica atrás de cada cosa que dijiste, que todo tenga sus fuentes y que todo tenga su base, porque hoy lamentablemente estamos muy expuestos a que inclusive profesionales de la salud hablen, pero hablen sin fundamento científico. Y nosotros somos la Sociedad Argentina de Nutrición, respaldamos todo en evidencia y que cada cosa que dijiste tenga su fuente y su evidencia, yo lo considero muy valioso y creo que todos los que estamos acá presentes pensamos igual, ¿no? yo tengo una pregunta, a ver qué opinás vos. Bien, vamos. A mí me impactó, bueno, mi formación es de bromatología, composición de alimentos, análisis. Y bueno, y esto que dijiste del cambio del dióxido de carbono, el cambio de macronutrientes, de micronutrientes,
¿qué valor le da a las tablas de composición que, bueno, que primero están tan mal hechas en algunos casos o mal utilizadas? Y bueno, es como que replanteamos que hay que analizar muchas cosas de nuevo, ¿no? El aporte que pensamos que daba algún producto ha cambiado. Vamos a tener que empezar a actualizarnos con las nuevas condiciones que nos plantea el ambiente. Claro. La, la realidad es que sabíamos lo que nos daba antes y las condiciones cambiaron, tenemos que volver a estudiarlo y tenemos que volver a Claro. ponerlo ahí en la información nutricional. Sí, Eh, tal cual, tal cual. Esto es algo un poco preocupante, ¿no? Lo de este hambre oculto. Creemos que estamos comiendo bien y después tenemos deficiencia de zinc, de hierro, de proteínas. Mm, Habría que empezar a buscar la forma de poder estudiarlo de una forma estandarizada también, porque eso no llegué a contárselo, pero los plásticos, el principal problema que tiene es que no está estandarizada su investigación. Entonces claro, es muy claro. difícil extrapolar estudios de animales o extrapolar impactos para entender cómo nos va a afectar. Pero bueno, estamos en el camino. Hay que trabajar. Bueno, gracias, ¿eh? Así es. Bueno, acá hay un comentario de Evangelina Sosa que dice que te agradece mucho y que en la SAN hay un curso de alimentación basado en plantas con Ezequiel Arieta como uno de los docentes. Genial. Y, Varias de las cosas que dije son de su libro, de la invención de la comida, que se lo recomiendo a todos. y acá pregunta Evangelina si la alimentación basada en plantas entonces tiene riesgos debido a los pesticidas. Y la realidad es que no se puede decir que no. Sí, depende de dónde se consigan los productos que consumimos, esos vegetales y frutas, cereales y demás, puede haber una exposición a agroquímicos. La realidad es que no lo podemos negar, pero como una dieta omnívora también la tiene, ¿no? Y la dieta carnívora también estamos consumiendo los productos con los que se suplementan a los animales. Es muy difícil tener una dieta estéril, una dieta No, totalmente impoluta de Posible. cualquier tipo de aditivo, de suplemento. Estamos en un mundo digamos, nos da estas posibilidades. No podemos, a menos que no tengamos nuestros campos y tengamos la posibilidad de manejar la producción a nuestro gusto, es imposible de controlar todo lo que estamos consumiendo. también hay Pero un que peligro bueno, los jardines verticales que vos planteabas son una opción muy maravilloso. linda. Yo tengo inclusive pacientes que tienen en los balcones de las casas la hidroponía y que están felices de ese tipo de cultivo. Los que me conocen saben que en el fondo de casa tengo un jardín lleno de cosas y que me encantaría tener mucho más todavía porque uno controla lo que está comiendo pero en una forma muy, muy chiquitita, ¿no? Y es imposible que todo sea tan sustentable y yo a veces me permito también dudar de, ya que estamos hablando un poco de alimentos, de cuando nos venden productos orgánicos, porque No, es un los comentario que yo sellos hice. los sellos de un alimento 100% orgánico en este país cuestan muchísima plata sacar los certificados que digan que un producto es orgánico y que una persona en internet me quiera vender el bolsón orgánico, pero que yo no sé la procedencia, la verdad que prefiero más que pase por un mercado central y que el SENASA haga algún tipo de control antes de comprar un producto que no sé de dónde provino. ¿No? Y Sí, aparte el tema, ahora viste lo que pasó con la fiebre tifus y la Uh -huh, salmonela uh y la -huh. Escherichia coli y los productos, los brotes que ha habido, es por usar aguas de desecho. Y de hecho, Para regar. claro, acá en el conurbano usan agua de desecho para regar Ujú. aguas hervidas. Y bueno, pero no son agrotóxicos. Bueno, no serán agrotóxicos, pero te agarrás cualquier cosa porque no están controlados. Los mercados de la verdura y fruta acá lamentablemente están bajo control. Ese También es otro. algo para destacar, esto que yo decía como alternativas, ¿no? Estos biomanufacturas, estas hamburguesas que parecen carne, son una gran alternativa frente a la ganadería y a todos los impactos que tiene la ganadería, pero no necesariamente es una dieta sana, ¿no? Tiene un montón de aditivos, de conservantes, de colorantes, etcétera, que tampoco hacen bien y que también influyen en la salud.
¿no? Entonces, podemos dejar de consumir carne, pero ¿qué estamos consumiendo en vez de la carne? Eso, eso. Ujú. Exacto. A mí, bueno, Damián, te agradezco un montón. La disertación fue brillante. Yo pertenezco a comisión directiva y junto a Evangelina les íbamos mandando fotos de tu charla y la verdad que nos impactó, a mí me impactó muchísimo lo que mostraste, nada, ¿no? Sobre todo esto, los datos bien corroborado científicamente. Entonces, en esto yo me dedico mucho a obesidad eh, y en esto también de no ponerse fanático, ¿no? Porque si no, es lo que acabamos de decir, o sea, no comemos nada, ¿bien? Entonces, poder ser un poco de no irnos a los excesos y poder explicar, yo digo, esta charla tendría que ir en cadena nacional, porque claro, cómo lo que estamos viviendo hoy, cómo va a impactar a futuro, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Yo creo que muy pocas personas estamos por ahí metidas en estos temas para tomar conciencia de la importancia, ¿no? De la alimentación que sea sustentable, cuidar nuestra salud ambiental y demás. Pero Tal bueno, cual. por eso te agradezco muchísimo. Fue brillante, brillante, brillante tu disertación. Gracias, muchas gracias. Y pasar el chivo como pasó Evangelina, que tenemos un curso en la SAN de medicina basada en plantas, por supuesto. Así que eso, excelente. Buenísimo. A ver, también está el concepto de las dietas flexitarianas, ¿no? No hace falta, como Ujú. dijiste recién, no ser un extremista o enfocarse y Claro, ponerse una etiqueta que te exacto. condicione por toda la vida. Podés, si reducís el consumo de carne, si lo haces en vez de 3, 4 veces por semana, lo haces una, ya tiene un impacto a nivel ambiental, a nivel salud. Entonces, digamos, ser flexibles también en lo que consumimos. Yo personalmente, a título personal, una vez que empecé a ver esto, no pude dejar de verlo. Y me metí más y empecé a leer y bueno, les comparto lo que aprendí, todo basado en evidencia científica. Y Exacto. a ver, en mi vida personal también trato de reducir el consumo de carnes. Vivo en Argentina, tengo una cultura arraigada que es difícil de modificar y digamos, no necesariamente me tengo que volver un vegano, vegetariano totalmente dogmático para poder Sí, sí, sí. trabajar o defender digamos, lo que expongo. Pero sí tener conciencia climática, conciencia ambiental a la hora de elegir los productos que consumo. Brillante. Bueno, Silvina, Bueno, ¿querés creo cerrar? que ya podemos darle cierre a a la reunión científica. Te agradecemos muchísimo, Damián, el estar acá presente, el habernos abierto un poquito más los ojos y creo que este concepto de lo flexitariano nos lo llevamos todos. Y bueno, yo ya que estuvieron pasando chivo, María Inés, voy a pasar el chivo de que entre el 3 y el 5 de septiembre tenemos nuestro Congreso Argentino de Nutrición que se va a realizar en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, de Puerto Madero, y que los esperamos a todos. Tiene un programa hermoso, súper completo para todas las áreas de la nutrición, van a estar tenidas en cuenta y vamos a estar ahí presentes, por supuesto, apoyando a la SAN como cada vez. Maravilloso. Bueno, saludos Gracias por para la todos, invitación. muchas gracias Gracias. y nos vemos pronto. Chau, chau. Chau. Adiós.